Vamos a hacer alguna referencia de algunos hechos para poder llegar lo que realmente fue ese viaje de Babilonia a Jerusalén, pero solo de un remanente del pueblo de Israel. Un remanente, es decir, de una parte de lo que Dios en su elección y llamado siempre los guarda y los lleva nuevamente para que allí sea ese pueblo, aunque pequeño, disminuido, pero como siempre hemos visto a través de la historia un pueblo lleno de poder. ¿Por qué? Porque siempre está protegido por el Todopoderoso. Mire que hay unos 5 aspectos que quisiera decirles desde ahora que vamos a tener en cuenta para analizar todo este viaje del pueblo de Israel a través de la historia. Y son 5 aspectos que nos van a servir para poder hacer unas conclusiones y aplicaciones al final. Vamos a tener en cuenta estos aspectos. La desobediencia del pueblo de Israel a Dios, ¿no? La infidelidad es el segundo. Tercero, tercero es la parte de la idolatría. La idolatría. Cuarto es el paganismo. Entonces, no solamente cayeron en la idolatría, sino que se fueron al paganismo. Y, desde luego, la peor, la apostasía. Entonces, después de que me pase esta, todos quiero referenciar con claridad. El primero, se apartaron de la voluntad de Dios, es decir, prefirieron el conocimiento de las naciones, de lo mundano, que no del conocimiento de la palabra de Dios, la ley de Dios que había sido dado por Dios por medio de Moisés a su pueblo. Segundo, la infidelidad. Ellos pecaron y reconocieron a otros dioses, los dioses de Baal, los dioses de Astarte y otros. Eso es infidelidad. Tercero, la idolatría. Empezaron a adorar otros dioses en lugar de adorar el verdadero Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Cuarto, el paganismo. Ellos asimilaron las culturas de los pueblos paganos. Cuando se habla de paganismo son pueblos que no eran religiosos, que no pertenecían al pueblo de Israel, pero ellos cogieron las costumbres en todo, en la política, en el gobierno, en los ceremoniales, en todo. Y cuarto y quinto, lo peor es la apostasía, es decir, definitivamente se apartaron de Dios. Ahora, ¿por qué quiero que tengan en cuenta rápido estos momentos históricos? Recordemos que el pueblo de Israel duró 430 años esclavizado en Egipto. Dios llamó a un gran líder, Moisés, y él lideró para sacarlo de la esclavitud, llevarlo por el desierto, llegar hasta el Jordán, del Jordán pasar a Jericó, Jericó tomar la ciudad, que las murallas se cayeron, y de allí empezar a vivir en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Esa era la promesa de Dios. ¿Qué ocurrió después de tierra prometida? Se apartaron de los 5 puntos que les indiqué. Allí hubo un periodo de los jueces, casi por 300 años, había un juez bueno, otro no, en fin, la misericordia de Dios siempre estaba con su pueblo. Luego, el pueblo se cansó de tener un juez, le pidieron a Dios por medio del profeta Samuel, el profeta Samuel, que les diera un rey. El profeta Samuel los regañó, pero Dios les dijo, démosle el rey al pueblo. Tuvieron un reinado, 3 monarcas unidos, pero desafortunadamente a finales del reinado de Salomón, ¿qué ocurrió? Se dividieron. Las 10 tribus del norte, en el año
722, por el gran rey asirio Sennacherib, los destruyó, los acabó, los esclavizó, y desde luego fueron 10 tribus que realmente desaparecieron. Pero quedó una lección para el pueblo del sur, el reino de Judá. Y allí es donde nosotros veíamos cómo el mismo Isaías, a pesar de que profetizó para el norte, pero especialmente Jeremías y Ezequiel y Daniel profetizaron todo lo que iba a pasarle al reino de Judá si no obedecía las cosas de Dios. Desde Josaín, que fue el rey, digamos, medio bueno, luego vino su hijo Joacás, luego vino el hijo de Joasaín, y luego vino Joaquín, y el último rey, Ezequías, definitivamente se perdieron. Y ahí es donde viene el gran castigo, el gran juicio de Dios para el reino del sur, y es donde, como les decía, los esclavizaron por 70 años. Ya les habíamos contado que el problema que ocurrió con Nabucodonosor II en el año 586 fue que destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén, saquearon todos los vasos sagrados y elementos sagrados para las ceremoniales de las fiestas dadas por Dios, y las murallas también fueron destruidas, y mucha gente fue llevada a Babilonia, pero también muchos se quedaron ahí en la tierra de Judá, es decir, la tierra de Judá, porque ya Samaria, las 10 tribus del norte, habían sido arrasadas. Pero ¿qué ocurrió, amigo? Los babilonios fueron derrotados, es decir, Babilonia destruye al pueblo de Israel, pero los babilonios fueron destruidos por los medos y los persas, dos culturas muy antiguas y muy poderosas en las guerras. Y luego cuando vino los medos y los persas, mire, cosas curiosas, surgió el rey Darío, que era el rey de los persas, y le dijo a algunos líderes del pueblo de Israel que se podían ir para Jerusalén. Pero esto después de cumplir la profecía de Jeremías de 70 años de cautiverio. De tal manera que aquí es donde arrancamos con el programa, porque ¿cómo es posible? Y habían pensado ustedes cómo un rey pagano que no formaba parte del pueblo de Israel hace un decreto, el edicto, y le dice especialmente a un gran líder que estaba en ese momento en Babilonia, Zorobabel, que se fuera a Jerusalén y que empezara a reconstruir la ciudad y el templo. No lo entendemos, pero así es la misericordia y la grandeza del Todopoderoso de utilizar un rey pagano que no es del pueblo de Israel para que mediante un decreto le dijera: váyase, señor Zorobabel, para que empiece a reconstruir la ciudad, el templo que destruyó Nabucodonosor, y como si fuera poco, después envió al gran sacerdote Esdras. Entonces ya teníamos Zorobabel para reconstruir la ciudad que estaba en ruinas, Esdras para poder volver a enseñar nuevamente la palabra de Dios, la Torá, y luego por último envía a Nehemías, el gran líder Nehemías, para que él vaya a reconstruir toda la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y esto es bien interesante, Marcelita, porque aquí nos damos cuenta, analizando lo que indicaba, ¿no? Mire cómo el pueblo no hizo la voluntad de Dios, fue infiel, se paganizó, se llenó de idolatrías, y hasta que lo último apostató de los mandatos, o de la voluntad, o de la soberanía, o de las bendiciones que Dios tenía para su pueblo elegido.
Sí, lo que tú mencionabas muy cierto y qué bueno que hayas hecho mención a también cómo todo lo que se dio en la cautividad, el éxodo que vivió el pueblo de Israel, cómo definitivamente el hombre busca infortunadamente estar lejos de Dios, pero Dios en su amor y su misericordia vuelve a extender su mano. Y no, digamos que este regreso de los judíos a Jerusalén, pues imagínense tantos años que pasaron, tristemente después de lo que vivieron ellos, el éxodo que ellos pasaron, ser sacados de la esclavitud de Egipto, ver los prodigios de Dios, los mandamientos que Dios les entregó por medio de Moisés. Y Dios les dijo claramente que si ellos quebrantaban su pacto, quebrantaban ese pacto que Él había hecho con ellos y al que ellos habían dicho que sí, porque cuando vamos ahí a Éxodo, que están por el desierto y las veces que ellos juraron que iban a obedecer los mandatos que Dios les estaba entregando, pero aún así lo quebrantaron y Dios les dio la advertencia de que si ellos se apartaban y quebrantaban el pacto, Él iba a permitir que las naciones otra vez los llevaran como esclavos. Él iba a permitir precisamente que el pueblo de Israel pasara por estas situaciones que ellos pasaron, y lo hemos estudiado en todos los programas anteriores, cómo fue siempre un círculo vicioso del pueblo de Israel, ¿cierto? Siempre fue el mismo círculo. Recuerden que ya lo hemos mencionado, hay esa opresión por los pueblos paganos, claman por un libertador, se arrepienten, Dios les envía el libertador, tienen un periodo de paz, vuelven y se apartan de la voluntad de Dios, y así fue y sigue siendo para los que aún no han aceptado a Jesús como el Mesías. Y recordemos que en Jeremías capítulo 2, versículo 14 al 25, dice lo siguiente, o solamente voy a leer unos. Dice: ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas, ya nadie vive en ellas. Los egipcios en pie de guerra llegaron desde sus ciudades de Memphis y Tafnes. Han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, te he hablado. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste: no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándote ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Tremendo. Eso está en Jeremías. Tremendo, es Jeremías, Jeremías ¿no? capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿Y por qué ahí se menciona este pasaje? Porque precisamente Dios había hablado una y otra vez al pueblo de Israel a través de sus profetas. Vemos que, o sea, para que no justifiquemos que es que Dios es un Dios malo, ¿cómo permite esto? Es que Dios les dio muchas oportunidades al pueblo de Israel, una tras otra, profeta tras profeta, y aún así ellos no se arrepintieron. Y cuando leemos en Esdras capítulo 1, pues dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Entonces, Excelente.
Por eso hacía alusión a este pasaje, porque acá en Esdras, como tú lo dices, Esdras pues era un escriba, así que conocía muy bien toda la ley y todos los acontecimientos que estaban sucediendo, él los registró y pues esto tan importante para que el pueblo de Israel volviera, porque además no fue, o sea, fue la segunda, ¿no? Ya después viene Jeremías, porque el pueblo de Israel otra vez se apartó y otra vez tuvo otro exilio y otra vez el Señor, bueno, definitivamente. Sí, oye, qué bueno, Marcelita, que hayas leído esa proclama de Jeremías, en donde, por eso es que a Jeremías se le conoce el profeta llorón, porque él lloraba, proclamando estas verdades de misericordia, de amor de Dios por su pueblo, para ver si podía salvarse. Y desde luego que hubo ese remanente Sí. que realmente se salvó. Y es un remanente que uno podría pensar que fueron por ahí que, a ver, 2.000, 3.000, 5.000 personas. Pues no, miren, las estadísticas al acumular todos los que salieron primero con Zorobabel, luego con Esdras y luego con Nehemías, dicen los historiadores que se acumula más de 75.000 personas. Entonces miren el amor de Dios tan grande, porque es un remanente bastante amplio. Ahora, lo que indicaba Marcela en ese primer capítulo de Esdras, vemos algo que debemos siempre preguntarnos: ¿por qué Dios, cómo hace cosas tremendas? Y hubiese podido hablarle al mismo Zorobabel o al mismo Sí. Esdras, o no sé, utilizar a un miembro, digamos, del pueblo de Israel. Pero allí, imagínense, utilizó al mismo rey invasor. Sí. Entonces, invasor, desde luego, después de Nabucodonosor. Entonces, el rey Ciro, él proclama mediante una ley, bueno, un decreto, se dice en las Sagradas Escrituras, y dice, bueno, señores del pueblo de Israel, el remanente, váyanse para Jerusalén. Y miren que ese regreso a Jerusalén, digamos, se dice que con Zorobabel salieron aproximadamente 50.000 personas. Eso es bastante, ¿no? Ellos llegaron a tierra de Jerusalén y lo primero que hicieron, eso está en el capítulo 2, fue realmente hacer un censo, contarse quiénes eran los que habían regresado. Y desde luego que ya muy pocos de los que se habían ido de Jerusalén como esclavos, porque después de 70 años ya se está en una segunda generación. Pero allí dice, el libro, eso lo miran porque es bien interesante, digamos, hicieron un censo a ver de qué familias, de qué tribus, cuántos eran los que de cada tribu habían realmente regresado. Ese es el remanente. Pero luego, claro, al llegar a Jerusalén, pues lo primero que ellos hicieron, y miren, esto es algo muy bonito, eso está en el capítulo 3, es que hicieron un altar. Como no tenían templo porque estaba destruido, como que tomaron las costumbres de los antepasados, hicieron un altar y presentaron ofrendas, digamos oración, la ofrenda, y después en el capítulo 4 o también en el capítulo 3 al comienzo empieza a establecerse la organización para arreglar la piedra, para, eso se llama, ¿cómo es la piedra? Labrarla para poder nuevamente empezar a reconstruir el templo de Israel. Pero primero tuvieron que remover todos los escombros del templo que había hecho Salomón. Y luego allí es donde ya empezar a reconstruir el templo, pues empiezan toda una serie, digamos, de oposiciones. Sin embargo, la historia lo dice que duró por más de 16, 20 años prácticamente sin trabajar por la oposición, porque los que estaban allí en Jerusalén, que eran demasiada gente de los samaritanos, hasta que no fue otra petición al rey ya no Ciro, sino Artajerjes primero, para que
confirmara si realmente estos que estaban empezando a reconstruir el templo tenían la autorización del rey. Entonces mire que toda esa parte se iba, digamos, organizando, pero algo muy importante es que después de que llega la carta de Artajerjes I, para luego poder ellos iniciar con la reconstrucción del templo, es cuando aparece Esdras, el sacerdote. Y yo creo que vieron mucha necesidad porque habían pasado por lo menos 25, 30 años. Entonces aparece Esdras, y Esdras, ¿qué es lo que empieza a hacer? A orar por el pueblo. Y a orar por el pueblo, tremendo lo que hizo Esdras, fue reunir a todo el pueblo y empezarles a enseñar la ley de Israel, es decir, la Torá. Y se dice en el texto que lo leyeron todo y duraron desde la mañana hasta por la noche, hasta que no terminaron de leer toda la Torá, es decir, los 5 primeros libros. Esto nos indica que precisamente Dios tiene todo tan planeado que utilizó a Ciro, el rey de los persas, su sucesor, Artajerjes I, para que Zorobabel, para que Esdras llegaran a Jerusalén y dar las gloria a Dios en el altar, en un sacrificio, y empezar a reconstruir el templo con todas las dificultades y las oposiciones, y además con la dificultad porque no tenían mucho dinero. No era igual que en la época de rey Salomón, que tenía mucho dinero. Pero vamos a continuar con Marcelita a ver qué otros datos nos tiene sobre este regreso del pueblo de Israel después de cautiverio en Babilonia a Jerusalén. Sí, qué hermoso, porque Dios toda la obra la hace completa, y Él, así como había anunciado a través de los profetas lo que sería el exilio y cómo pues estas naciones llevarían esclavos al pueblo de Israel, pero Él también había anunciado por medio de los mismos profetas que Él levantaría, ¿cierto?, a esta persona para que su pueblo volviese como lo era pues esta persona que hablábamos del rey Ciro, que está allí porque prácticamente es como un siervo del Señor esta persona, y a veces, y es lo que uno puede ver, que Dios usa a quien Él quiera para cumplir su propósito para sus elegidos. Pero de Esdras, y a lo que iba, que Dios hace la obra completa, es porque Dios no solamente se queda allí como en la reconstrucción, sino como también llama a Esdras para que él sea esta persona que transmite las enseñanzas al pueblo, porque lo que decías tú, eran nuevas generaciones también. Entonces, cuán importante era poder preparar y sembrar en estas nuevas generaciones lo que era la Torá, lo que eran las ordenanzas, los decretos, los mandamientos que Dios había entregado al pueblo de Israel desde Moisés. Así que Dios es un Dios perfecto, es un Dios maravilloso, y todo lo tiene precisamente todo estructurado, planeado para que el pueblo no se perdiera y pudieran seguir. De ahí que precisamente el pueblo de Israel es un pueblo tan arraigado en su identidad, porque Él desde siempre ha levantado personas que transmitan la ley del Señor, así digamos los que aún todavía no creen en el Mesías, pero ellos son muy arraigados a sus costumbres y a la ley del Señor. Entonces, acá en Esdras, ahí nos dice cuántas fueron las personas. Dice en el versículo 64 del capítulo 2. Así que un total de 42.300 personas regresaron a Judá. Además de 7.337 sirvientes y 200 cantores, tanto hombres como mujeres. Llevaron consigo 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros.
Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original, y cada jefe dio todo lo que pudo. El total de esas ofrendas fue 61,000 monedas de oro, 3,000 kilos de plata y 1,000 túnicas para los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron en aldeas cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. Tremenda lo que es la voluntad de Dios y lo que es la guía de Él a hombres que realmente, como decíamos, pues Darío, nada que ver, y porque él sintió el deseo de que el pueblo que estaba esclavizado regresara a Jerusalén, pero el cumplimiento también de la profecía de Jeremías de los 70 años solamente de cautiverio, y después tenían que regresar. Y aquí seguimos hablando de la parte de lo que es el remanente. Es que las estadísticas no son tan claras de cuánto pueblo había en el reino dividido en el año 722 antes de la era cristiana. Habían millones de judíos. Y desde luego después de en el 586, pues había también mucha gente en el sur, porque mucha gente de la que estaba en el norte que fue destruido trató de irse para el sur. Entonces había mucha población, y toda esa población en cautiverio, pero después empieza Dios por medio de Darío, luego de Ciro, luego de Artajerjes, ir seleccionando el remanente que iba a regresar, que eran las estadísticas que nos daban Marcelita, con los bueyes y los caballos y los burros y todo lo que ellos llevaban, inclusive el dinero que ellos tenían ahorrado para poder empezar con la reconstrucción del templo. Lo que aquí vamos mirando es cómo Dios permitió por medio de Zorobabel reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, lo más importante. Sí. Una vez reconstruido el templo, viene o llega Esdras. Esdras, sí. Y con Esdras, ¿qué es lo que hace Esdras? Que era sacerdote, que estaba en cautiverio, hijo de algún cautivo que había salido de Jerusalén a Babilonia, y entonces él llega allí, un hombre, Esdras, preparado, un sacerdote que tenía todo en su memoria, en su mente, la Torá, y desde luego estaban los rollos o estaban los documentos, pero él fue el que cogió al pueblo y le enseñó toda la palabra de Dios, la Torá, que las nuevas generaciones, por lo menos segunda o tercera generación, se había totalmente perdido y no tenía entendido de que existían esas promesas para el pueblo de Israel que Dios había dado a Moisés por una ley llamada la Torá, que es lo que son los primeros 5 libros. Entonces ya evangelizado nuevamente el pueblo que estaba en Jerusalén, más el remanente que llegó para luego nuevamente formar lo que es el pueblo de Israel, con todas las promesas que Dios le había dado, que no sería destruido, sino que el remanente regresaría para luego nuevamente floreciera el pueblo de Israel. Sí, aquí en el capítulo 7, versículo 10 de Esdras dice eso que tú mencionabas, dice, y así fue, porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Ahí está en el capítulo 7 del libro de Esdras, versículo 10. Y es que, bueno, no estamos analizando acá el perfil de Esdras, pero me parece muy importante en el sentido de que justamente Dios, lo que yo decía hace un momento, Dios todo lo tiene perfecto, y miren cómo a la vez que en la parte material se va reconstruyendo la ciudad, se va reconstruyendo el templo y demás, pero también a la vez cuán importante es que fuese enseñada al pueblo, a esas nuevas generaciones, la ley del Señor, los decretos y las ordenanzas que Dios había entregado al pueblo de Israel.
porque esto nos deja una enseñanza muy hermosa y es que sí, para Dios era importante, por supuesto, el templo, porque es algo muy importante para el pueblo de Israel. Dios mismo ordenó y dio cada paso de cómo cómo iba a ser la construcción de este, pero también acá vemos cuán importante aún mayor es que el pueblo tuviese claro cuáles eran las ordenanzas que él había mandado para que las cumplieran, porque como él se lo dijo al mismo Salomón, si él si él quebrantaba y se apartaba de él, para él ese templo iba a valer menos que nada, ¿cierto? Entonces acá podemos encontrar que Dios, claro que él quería que su pueblo volviese, pero ante todo que volviese su mirada a Dios, que volviese su corazón a Dios, que tuviese ese corazón de obediencia y lo tuviese a Él como el único Dios verdadero y que no fuese inclinado a adorar otros dioses y a practicar otras costumbres de los pueblos paganos, que ya sabemos que otra vez ellos iban a hacer, porque esta era como la segunda, porque ya después fueron como en 3 ocasiones que ellos fueron. Pues uno que fue cuando lo de Egipto, pero luego de esto pues también fueron como 3 olas de exilio y que regresan a Jerusalén. Sí. Y mire, Marcelita, que es bien interesante porque si nosotros vamos antes del cautiverio en Egipto, fíjese cómo antes Jacob, Isaac y Jacob, habían sufrido cierta persecución y por eso fue que Jacob resultó en Egipto. Sí. Pero digamos que el cautiverio tremendo, que fueron 430 años en Egipto, fue algo suficiente como para que el pueblo aprendiera que había un Dios todopoderoso y que esa esclavitud se debía a una causa, la desobediencia, la idolatría. Pero mire que la gente que salió en cautiverio de Egipto, al pasar el desierto, cayó en idolatría, que tal vez era lo que tú te referías también, Marcela, en el sentido de que mientras Moisés estaba recibiendo la ley en el Sinaí, estos estaban haciendo fiesta e hicieron precisamente allá el becerro de oro. Entonces mire cómo viene desobediencia. Luego, en la época de los jueces caen en desobediencia. En el gobierno unido de las monarquías caen en desobediencia porque se dividen. Y en el 722 se acaban las 10 tribus. Entonces uno podría pensar, eso era suficiente para que el pueblo o el reino del sur aprendieran que habían que obedecer. Pero no. Mucha gente murió en Babilonia en el año 586 y después de 70 años de cautiverio, ese trabajo de Jeremías, de Ezequiel, de todas las visiones que habíamos en el programa anterior, de Daniel, con las 70 semanas, entonces mire cómo regresa solo un remanente. Sin embargo, ese remanente lo cuantificamos uniendo lo que llegó con Zorobabel, con Esdras y luego con Nehemías, por eso es que dicen los historiadores que fueron un regreso de más de 75,000 personas. Sí, digamos que ahí específicamente, entonces lo que quería decir es que hubo como esas 3 olas de deportación de Israel a Babilonia, que fue del 605 antes de Cristo, 597 antes de Cristo y 586 antes de Cristo. Entonces, pero hubo esos 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas. Zorobabel regresó por primera vez en el 538 antes de Cristo. Él fue seguido por Esdras, quien guió el segundo regreso en el 458 antes de Cristo. Y Nehemías hizo lo mismo 13 años después, en el año 445 antes de Cristo. Es decir que pues esto es lo que se dio y pues que además esto no se dio como tan fácil porque pues no, o sea, digamos que hubo estorbos, algunos opositores, ¿cierto? Entonces pues también eso hizo que se prolongara un poquito pues como también todas estas... El regreso. Sí. Pero vea, Marcelita, que qué bueno que haya tocado ese punto, porque es que también cuando el pueblo de Israel fue deportado de Babilonia a de Israel a Babilonia. De Jerusalén a Babilonia, también se dio en 3 momentos. En el 606,
Sí. que llevaron a una cantidad de esclavos. Luego, en el 597, ahí se cree que iba Daniel y los tres hermanos, Sí. y Ezequiel y Jeremías. Y luego, el último fue en el 586. Esos mismos tres regresos se hicieron durante 90 años. Primero, con Zorobabel, construcción de ciudad y templo. Sí. Segundo, con Esdras, la enseñanza de la palabra de Dios para quienes no conocían la Torá. Y en el tercer viaje, como lo explicaba Marcelita, es Nehemías para reconstruir las murallas. Que sobre eso iba a hablar, pero Marcelita, ¿algo más sobre No, eso? ya entonces hablemos Sí. sobre la Entonces, Nehemías. mire, este último regreso de Babilonia a Jerusalén se hace con Nehemías. Y Nehemías tenía un alto cargo de mucha confianza con el rey, precisamente Ciro. Hoy también Artajerjes II. Entonces, Nehemías era el copero. Y un día el rey Ciro lo notó muy triste. Y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y él le contó. Le dijo, no, mire, mi rey, lo que pasa es que vino un hermano de Jerusalén, porque ya estaba ya Esdras, ya Esdras y estaba Zorobabel. Zorobabel, ya habían hecho el templo, ya estaban enseñando la palabra. Pero miren la tercera misión. Pero le contó el hermano que llegó de Jerusalén que todos los muros estaban en el piso, en ruinas. Y es que en esa época, amigo oyente, por la cultura y por la época, una ciudad que no tuviese muros no era ciudad, porque estaba expuesta nuevamente que la Sí. volvieran a destruir. Entonces ahí es donde Jeremías empieza, y aquí conocemos mucho ese trabajo y liderazgo de Jeremías. ¿Qué es lo que hace primero Jeremías después de que le habla Ciro el rey? Orar. Y ahí está esa hermosa oración en el segundo capítulo, ¿cierto? De Nehemías. Ahí viene la oración de Nehemías. Bueno, viene prácticamente en el capítulo 1 y en el 2. Luego, después de esa oración, Nehemías le pide material o cartas al rey Ciro para que él le dé todas las órdenes, cartas, dice el texto, para que le proporcione toda la piedra y toda la madera. La piedra para el muro y la madera para las puertas, porque Jerusalén tenía muchas puertas, tenía 12 puertas. Entonces, ahí es donde se ve toda la obra y el liderazgo de Nehemías, porque se dice que llegó Nehemías a Jerusalén. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Recorrer todo el entorno de la ciudad que ya estaba construida, pero que el muro estaba en ruinas. Y se fue de noche allí a establecer todo. Es una parte de lo que es la organización y la planeación hoy que vemos en la parte de la administración y de la mayordomía. Después de que dio recorrido de todo eso, reunió a las familias que ya habían regresado, que ya tenían sus casas, que ya tenían poco más o menos algunos bienes, y mire que como estaba la ciudad ya hecha, y en cada frente de cada casa estaba la muralla caída, estaba en ruinas, ¿sabe qué hizo Nehemías? Espectacular. Dijo, mire, los señores de acá, de la tribu de Benjamín, y aquí los de la tribu de Aser, que les corresponde a levantar esa muralla. Y así lo hicieron con todo alrededor de la muralla, de tal manera que el liderazgo de Nehemías fue algo tremendo. Pero cuando empezaron a realizar la muralla, vinieron los amigos, por allá un señor Zambalá y un señor Tobías el cananita, algo así, y resulta que Nehemías dijo, no, pero ¿cómo vamos a parar la obra? ¿Sabe qué hacía? Se turnaban. Mientras unos iban colocando la piedra, iban haciendo las puertas con su madera, los otros familiares era por turno, estaban de espaldas mirando quién los venía a atacar. Mientras que los otros trabajaban, los otros terminaban su trabajo y los otros volvían. Así construyeron las murallas. Cuando después de que estaban las murallas, una ciudad fortificada nuevamente, como en la época de Salomón, con Esdras enseñando la palabra de Dios, haciendo los ceremoniales en el templo, y luego Zorobabel
pues también gobernando, porque fue el primer gobernador, ¿sabe qué hicieron? Espectacular. Celebraron la primera Pascua después del cautiverio. Y hicieron una fiesta con los holocaustos, con las ofrendas, y estuvieron todos los 7 días celebrando. Mire tan perfecto todo. Construyen la ciudad, construyen el templo, se enseña la palabra de Dios por medio de Esdras, llega Nehemías, construye el templo y luego la gran fiesta de la Pascua. Perfecto todo eso lo que hace el Señor, ¿cierto, Marcelo? Sí, es hermoso porque pues al leer estos libros, además dicen que pues Esdras y Nehemías es el mismo libro, es un solo libro, ¿cierto? Y que pues Esdras, como lo mencionaba, era un escriba, él conocía los archivos, digamos como la parte allí de lo que se dio en torno a todo esto y pues pudo registrar, pudo dejar estos manuscritos y es lo que nosotros hoy tenemos. Pero sin duda el regreso del pueblo de Israel allí a su tierra prometida pues se da de una manera muy sobrenatural, como Dios usa a estos reyes, como Dios usa a estas personas para que el pueblo vuelva a habitar en el lugar donde Dios había elegido para ellos y de una manera muy integral, muy completa, que es conociendo su palabra, conociendo sus ordenanzas y lo que debe ser, que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y cuando decidimos obedecerla, pues obviamente hay fiesta, hay celebración, hay gratitud, hay decisión de obedecer a Dios, de seguir sus mandatos, porque en lo largo del libro precisamente vemos esto, donde Nehemías lo que dice que Esdras lee, o sea, Nehemías hace todo el trabajo de reconstrucción. En el capítulo 8 de Nehemías dice que Esdras lee la ley, o sea, Esdras da lectura a todo lo que era la ley, viene el festival de las enramadas, o sea, qué hermoso porque es el encuentro del pueblo de Israel con su identidad, con lo que ellos son, como una nación, como un pueblo elegido, santo, apartado para el único Dios verdadero, y que las mismas naciones del mundo se iban a dar cuenta de esto y quedó acá registrado de cómo Dios volvió a su pueblo a esto de una manera sobrenatural y viene pues obviamente toda esta gloria a nuestro Señor. En el capítulo 9 terminando dice: el pueblo decidió obedecer la promesa del pueblo, el pueblo ya habitando en su tierra, en Jerusalén. Y allí está todo el libro de Nehemías. Entonces, esto de verdad que nos deja mucho que aprender cómo Dios, y las murallas, o sea, cómo Dios permite que todo tan completo, porque Él permite que su pueblo levante estas murallas para protección de la ciudad, ¿cierto? Y como también esa fortaleza para el pueblo, pero ahí sabemos que lo más importante era que el pueblo de Israel se mantuviera fiel a Dios, obedeciendo sus ordenanzas y sus estatutos, porque por más murallas que le tuviesen levantadas, pues obviamente si se desviaban, Dios iba a permitir que otra vez las naciones volvieran a sitiarlos y a destruir, y pues bueno, ya sabemos todas las luchas que ha vivido el pueblo de Israel. Y ya para ir concluyendo, esas 5 aspectos negativos que enunciamos en el comienzo, fíjese a través de todo este tiempo hasta que nuevamente se cerró la gran obra de restauración de Jerusalén con la muralla, con el templo, con la ciudad, con la enseñanza de la palabra. Entonces aquí vemos, mire cómo a través de muchos años el pueblo desobedeció a Dios, fue infiel, se entregó al paganismo, cayeron en la idolatría y cayeron en la apostasía. Pero mire cómo es la misericordia de Dios de volver a restaurar el pueblo de Israel por medio de estos 3 grandes líderes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y allí se establece esto prácticamente a finales del siglo V antes
de la era cristiana. Estamos hablando del año 425, 417 o el 393, que es donde se dice que se concluyó esa obra de restauración, también con la palabra de Dios. Pero esas 5 cosas, de infidelidad, de desobediencia, de idolatría, de paganismo y de apostasía, desafortunadamente volvió a darse en el pueblo de Israel. Porque ¿cuál era el remanente del pueblo de Israel en el primer siglo cuando Jesús vino a predicar? Toda la casta sacerdotal. Estaban los fariseos, los saduceos, todo lo que era los escribas, los sumos sacerdotes, y ese era el remanente que había quedado del cautiverio de los 70 años. Pero resulta que allí también esta clase sacerdotal los rechazó a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Lo mismo, idolatría, infidelidad, paganismo, desobediencia, apostasía, y llegó el año 70 de la era cristiana y se acabó nuevamente con esa ciudad. ¿Qué podemos aprender hoy de esta hermosa historia del pueblo de Israel para la iglesia? Que así la iglesia también ha tenido esos periodos de desobediencia a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo, somos infieles, caemos en el paganismo porque caemos en los deseos del mundo, caemos en la idolatría porque a veces amamos más cosas o personas o instituciones u objetos que a Cristo Jesús, y también la iglesia cae un sector en la apostasía. ¿Quedará un remanente? Claro, ese remanente es el que, de acuerdo a la escatología, vendrá el momento de la voluntad de Dios según su soberanía y se dará en el rapto. En ese rapto se irá el remanente, ese remanente del pueblo de Israel que regresó nuevamente a Jerusalén. Nosotros ahora estamos ahí, el remanente de la iglesia. Amigo oyente, ¿usted forma parte de ese remanente de la iglesia? Si llegara el rapto ya, ¿sería arrebatado o se quedaría acá, como se quedó mucho pueblo de Israel en la plena Babilonia? Hasta aquí concluyo con esos aspectos fundamentales de lo que nos enseña este regreso de Babilonia del pueblo de Israel a Jerusalén. Marcelita. Así es, bueno, no, ya nos tenemos que despedir. Gracias a todos por su fiel sintonía, quienes se conectan luego a seguir esta transmisión. Les recordamos que la pueden compartir, este contenido queda ahí en las plataformas digitales de Fuego 1130 AM, compártanlas y bueno, que el Señor y el Espíritu Santo nos ayuden a que cada día seamos fieles a la palabra del Señor para que no seamos llevados a lugares donde después nos tengamos que lamentar. Así que los animamos a seguir ahí agarraditos de la mano de nuestro Señor. Bendiciones para todos. Cordial saludo.